girl, she expected the world, but it flew away from her reach. She ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catch on her tear. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she'd fly. And dreams of paradise, 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 paradise. Paradise, paradise. And so lying underneath the stormy skies, she'd say, oh, I know the sun must set to rise. And dreams of paradise, 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 paradise. Paradise, paradise, paradise. Blue jeans, white shirt.
to start a life over. I was like, no, please stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he had it on Sunday, said he'd come on Monday. I started waiting, anticipating, and pacing, but he was chasing papers. Caught up in the game, that was the last I heard. I will love you till the end of time. I would wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? I love you more than those pictures before. Say you remember, oh baby. I will love you till the end of time. He went out every night, and baby, that's alright. I told you that no matter what you did, I'd be by your side. Cause I'm a ride or die, whether you fail or fly. Well, shit, at least you tried. But when you walk out the door, I feel something die. We were dancing all night, 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 we were dancing all night. I will love you till the end of time. I would wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see? Buenas, Hola, hola, ¿cómo están Romy. todos? Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Hola, Romy. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, no sé si Eh, alguien bueno, quiere saludar, las escuchamos. Hola, y me saludan Silvia. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con la clase número 2. Creo que esta clase es bastante importante porque tiene bastante información que son las bases de lo que es la bio, que es de donde arrancó. Vamos a ver las leyes biológicas. No sé si estuvieron leyendo el material. sí, sí, hay que Sí, sí, sí. familiarizarse con nuevos términos. Está muy bueno, la verdad que muy, Bien, muy interesante. perfecto. Bien, las leyes biológicas comprenden el origen biológico del síntoma, no solo cambia la salud, sino es como la manera de vivir. Esta es la frase de Rick Hammer, que fue el que armó estas leyes, ¿sí? Vamos a contar un poquito, primero, quién es Hammer, ¿sí? Él es un médico eh, que se dedicaba al cáncer, ¿sí? Su hijo fallece, que eso supongo que lo habrán leído un poquito en el material, su hijo de 19 años fallece de forma sorpresiva a través de una bala que tuvo un accidente, y él con el tiempo desarrolla cáncer de testículo y su mujer desarrolla cáncer de mama. Entonces asocia o se pregunta si esto que estaba sucediendo no era producto de la pérdida de su hijo, ¿sí? Vamos a partir que de los dos es la mujer, la mama es amamantar, ¿sí? Y él, los testículos, que sería la parte de el gestar. Entonces, como ya él se dedicaba al estudio de lo que es la parte del cáncer, empieza a hacer estudios, a ver cosas, a estudiar un montón, hasta que descubre que todo hecho emocional, o sea, toda situación, un conflicto emocional, desencadena la enfermedad. Y ahí es donde nace su primera ley, la ley número 1, que le va a poner el nombre de su hijo. Ahí, ahí. La ley perra del cáncer, ¿sí? Shock, como le puso él, conflictual. ¿Qué va a querer decir con esto? Que toda situación, toda enfermedad nace de un conflicto emocional previo, que se desarrolla
en tres momentos juntos. O sea, este conflicto emocional se va a desarrollar en la psiquis, en el cerebro y en algún órgano específico. Esto ocurre de manera inesperada, o sea, porque se nos toma de sorpresa, es vivido con alta intensidad emocional, ¿sí? Nos genera mucho dolor, en este caso, que él es lo que experimentó. Se vive en soledad, porque por más que lo puedan compartir, esto como hablábamos en la clase anterior, no lo podemos, que creemos que el otro no nos va a entender o no lo vive de la misma manera, ¿sí? Y el impacto también descubrió que genera una fotografía en el cerebro, unas ondas que hace que decía en qué parte de qué órgano se va a formar ese producto, digamos, va a ser, digamos, el conflicto, dónde va a estar la enfermedad que se va a desencadenar. Esa es su primera ley, que es la que le da las bases a lo que es la biodecodificación. Después él se abre un poquito y la biodecodificación amplía por otros lados, pero bueno, estos serían como las bases. La segunda ley, que para mí es la más importante, es cuando hay una solución del conflicto. O sea, tenemos dos fases, que es la ley 2. ¿Sí? Tenemos una fase activa que se llama simpaticotonía, donde el conflicto está presente. El sistema nervioso está activado, los síntomas pueden ser insomnio, manos frías, pérdida de apetito, el órgano afectado comienza a modificarse. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Hay un conflicto emocional, fue de sorpresa, lo estoy viviendo en soledad, y el cuerpo dice, bueno, acá hay que solucionar esto. Recuerden que siempre necesitamos sobrevivir. Entonces el cuerpo dice, bueno, listo, sucedió esto, lo tengo que solucionar de alguna forma. Y ahí empieza el síntoma de la enfermedad. En la fase de reparación, que se llama vagotonía, el conflicto ya está resuelto de forma real o simbólica. ¿Qué quiere decir esto? El órgano se ve afectado ya está enfermo, ya se encuentra manifestando ese síntoma, ¿sí? Lo voy a sentir, lo voy a estar viviendo. ¿Por qué? Porque dice, se está generando, ¿sí? Primero, la fase activa es donde el conflicto está latente, donde, a ver que le quiero ver las caras por si alguno me pregunta. La primera donde se activa es la parte más importante. O sea, el conflicto todavía está presente. A ver, tengo tal situación y me está generando un conflicto emocional. Lo estoy viviendo. Entonces, mi cuerpo, para resguardarse, va a generar cortisol. No voy a sentir nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo está luchando, luchando contra esto que está sucediendo, porque quiere sobrevivir. Una vez que ese conflicto se siente como que ya está, se va a pasar a la fase de reparación, que sería la de vagotonía. Vamos a tener el síntoma de la enfermedad. Por ejemplo, voy a tener una gastritis, ¿sí? Capaz que al principio, en el momento de la situación, primero tenía un poco de acidez cada tanto, no me molestaba tanto. Ahora, en el momento que yo dije, bueno, esto ya se solucionó, va a empezar la gastritis. Sí, ya voy a tener un diagnóstico, che, esto tenés una gastritis. Y desde ahí es donde vamos a poder empezar a resignificar. Obviamente que si nos podemos dar cuenta antes, mucho mejor, pero por lo general en la fase de simpaticotonía no nos podemos dar cuenta, porque el síntoma es muy leve, o sea, tenemos alguno que otro, dependiendo en qué órgano sea, si es más visible o no, ¿sí? Y en vagotonía es, ya estoy reparando. ¿Reparando para qué? No significa que no voy a tener la enfermedad, significa que estoy reparando ese conflicto emocional que me causó un dolor importante, que lo estuve viviendo en soledad y todo lo que conlleva. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte que es súper importante? Los quiero escuchar un poquito antes de pasar al resto.
Romy, hola, buenas noches. Hola, Zuli, buenas noches, Zuli. Sí, te repe- escucho. por favor, si pudieras repetir desde el inicio, te he entendido desde la fase activa, donde se genera el cortisol, ¿no? Claro, Donde esa es la fase activa que sería la esperen que no me sale el nombre, simpaticotonía, ¿sí? Es la pasa. fase donde surge un problema, a ver, un ejemplo me piden acá, a ver qué podría ser. Em, Estoy tratando de buscar alguno específico. Romy, Vamos a ver, sí, Romy, ¿cómo Irina, estás? Buenas noches. bien, buenas noches. Mira, yo tengo una alumna que tuvo Sí, cáncer desde joven porque se separó del marido y le operaron la mama. sí, Yo no sé qué trabajo ha hecho ella, porque ha venido conmigo hace poquitos años, pero a ella no le volvió a salir el cáncer. Viste que cada 5 o 10 años le vuelven a hacer análisis por las dudas de que vuelva a aparecer. claro. Supuestamente yo creería que ella lo ha solucionado y no volvió a aparecer esa enfermedad, que por ahí puede servir esto como para explicar esto de empezar a solucionar. Claro. A ver, lo que nosotros en la fase de hipacotomía no nos vamos a dar cuenta. Acá en este caso que vos trajiste, Iri, por ejemplo, tuvo un conflicto emocional, se separa del marido, ¿sí? Capaz que esto que ella, su cabeza, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Como cada casa es un mundo, cada casa es un mundo, entonces su mirada del matrimonio era la familia, el crear, el amamantar. Al separarse, capaz que esto no lo pudo tener, no sé si tendrán hijos o no la chica, esta que contaron recién. Sí, Entonces, sí. ante ese Una nena conflicto, y un varón, pero la señora tiene 80, cumple en noviembre. Y el cáncer mira, lo tuvo alrededor de los 45 años más o menos. cuando se separa que ella era grande. Bueno, ¿eso qué Claro, les genera? A ella le generó como esto de la familia, esto del amamantar, el tener toda la familia unida y de golpe me separo de mi marido, ¿no? Ya el, a ver, la mujer está predispuesta, o antiguamente era, ¿no? El crear la familia, el sostenerla, el tener todos juntos, y de golpe le pasa que no la tiene más. No la tiene más porque el marido decidió otra cosa y se separó, o sea, no es nada, vamos a decir, para capaz que para unos hoy en día no es nada grave, pero para la señora sí, un montón. Entonces, en ese momento se le genera un montón de cortisol, empieza este síntoma en la mama, y bueno, empieza a tratarlo. Se detecta cuando estamos en la fase de vagotonía, porque empezó a reparar. El conflicto dijo, bueno, esto ya lo solucioné. ¿Cómo lo solucioné? Enfermando el cuerpo. ¿Se entiende? O sea, la enfermedad tenemos que entenderla así. Es un mensajero de los conflictos emocionales que no resolvemos. Una vez que los empezamos a resolver, eso no van a volver a aparecer. Claramente esta señora, después de haberse hecho el tratamiento correspondiente y todo, trabajó ese conflicto emocional sobre lo que era eh, tener una familia, tener un montón de cosas, y pudo hoy no repetir, ¿sí? No volver a hacer algo al respecto. Gaby quería decir algo. Y hola, buenas noches. Que se llama vagotomía tiene que ver con el nervio vago, que es el que transmite toda la información al sistema nervioso, digamos que es un... No, no, no. No. Se llama así porque se llama así, le pusieron así. No, la verdad que eso no sabría decirte, pero es cuando el cuerpo empieza a reparar. Nada más. La verdad Ujú. que no sabría decirte el origen de la palabra, de si Bueno, fue por porque el algo. nervio vago tiene una gran relación, es uno que transmite, o sea, y lleva toda la información, digamos, al cerebro y a las creencias limitantes que tenemos que también se Puede ser manifiestan entonces. a través de este nervio vago que es tan extenso. Puede ser que sea por ese lado. Ok, La verdad que nunca me lo generó asociaste bien. curiosidad, pero si vos lo Bueno, decís, y puede ser probable. Así que eso podría ser, ¿sí? ok. Entonces, Gracias. una vez que el cuerpo dice, esto ya está, empezamos la fase de reparación. Y uno dice, bueno, pero empezamos la fase de reparación, pero estoy enferma. Sí, sí, es cuando detectamos la enfermedad. A ver, les voy a poner un ejemplo más simple, capaz que lo puedan ver. Hace
unos días venía con mucha, yo estoy normal, estaba bien, y de golpe empiezo con una contractura muy fuerte. Me levanto de dormir, una contractura, mucha contractura, desde la cola, para que se den una idea, hasta la cabeza, toda la parte de atrás. ¿Qué pasamos a empezar a decir? Eh, duermo mal, no, la almohada, me puse nerviosa por el partido, no, acá hay algo más. Me puse a investigar y a ver, pude descubrir que había una situación que tenía un conflicto. Entonces, que me generaba todo ese dolor. Ese dolor que si yo no lo agarro a tiempo, puede desencadenar en algo más grande. Pero ya empezó a tener sus síntomas, ¿no? Tenía un conflicto emocional ante una situación específica que me está generando esa molestia. Entonces, bueno, ¿con qué estás cargando? ¿Qué te está sobrecargando? ¿Qué? Entonces empiezo a repreguntarme. Entonces, cuando podemos ver pequeños síntomas, vamos a poder decir, bueno, a ver qué hay. Tenemos que asociarlo siempre con el órgano o con la parte del cuerpo en que sintamos ese dolor, digamos, tengamos esos síntomas. Perdón, chicos, ¿eh? Entonces, en la fase activa, se me fue acá. En la fase activa vamos a tener que el órgano empieza a modificarse, ¿sí? Y en la fase de vagotonía vamos a tener que el órgano ya está, digamos, está dañado, ya se generó, el órgano repara el daño, o sea, repara el daño que nuestra cabeza dijo que estaba del conflicto, ¿se entiende? Después vamos a tener en estos momentos donde nosotros empezamos a decir, bueno, pará, es sobre esto, porque este dolor que yo te lo estoy contando que me agarró, no se me fue del todo. Bajó a unos 20% del 100 que tenía. ¿Pero por qué? Porque te empiezo en la fase de crisis, ¿sí? Donde va y viene, se va y vuelve, porque empiezo a decir, mi sistema nervioso empieza a decir, bueno, pará, ¿esto lo está solucionando o todavía el problema está? ¿El conflicto emocional todavía sigue estando o no? Entonces va y vuelve, y es ahí donde empieza a repararse, donde uno empieza a ver y decir, bueno, esto puede ir cambiando. No sé si Luzmila quiere decir algo. No, no, disculpa. Ah, no, está Era. bien. Ahí está, te muteo, así no se interfiere. La tercera ley va a hablar de las partes del cuerpo. Como yo les decía recién, estas leyes son las que son a través de conflictos. A ver, el cuerpo está predestinado para sobrevivir, ¿sí? Estamos creados para sobrevivir, de supervivencia. Entonces, dependiendo cuándo se haya creado cada parte, vamos a tener diferentes conflictos. Entonces, tenemos el endodermo, que es el organismo más arcaico de todos, y este va a estar relacionado con la supervivencia. Entonces, si yo tengo un conflicto de supervivencia y, por ejemplo, puedo llegar a tener infecciones urinarias, ¿no? Necesito tener mi lugar de supervivencia, ¿no? El hogar es el lugar donde yo me mantengo seguro, si yo me siento amenazada en mi espacio, y bueno, puedo llegar a tener una infección urinaria. El segundo tejido que tenemos es el masodermo, que son los tejidos de protección y de sostén. Entonces, acá vamos a tener conflictos de desvalorización u ataque. Entonces, si yo me siento desvalorizada, ¿qué se le ocurre que puedo llegar a tener? ¿Qué órgano? Bueno, les digo, puede ser un problema de médula ósea, puede ser un problema de sangre, ¿sí? También acá podemos encontrar algo sobre el movimiento, ¿no? Me siento atacada, entonces
me tengo que mover de un lado para el otro. La tercera capa de este programa, de esta ley, es ectodermo, ¿sí? Que son los tejidos de relación, o sea, son la piel, vamos a decirle, todo lo que está más expuesto con el contacto con un otro, o sea, es la relación con el otro. Entonces vamos a tener la piel, la boca, ¿sí? La vagina, el pene. Y eso es porque ahí hay un conflicto. Puede haber un conflicto con quién, emocional, con un otro. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver y decir, bueno, a ver, ¿en qué parte de nuestro cuerpo, en qué capa se encuentra este problema, ¿no? Este conflicto? ¿En qué momento, en cuál se depositó de los tres? ¿Van, me siguen por ahí? Bien. La cuarta ley que tenemos es la de microorganismos. A ver, ¿los microorganismos a qué vienen? Vienen a reparar. Una vez que ya estamos en efecto de vagotonía y el cuerpo se está reparando, vamos a decir, de esta enfermedad, van a aparecer los microbios. Entonces vamos a tener hongos y bacterias que actúan en los primeros tejidos. ¿Para qué? Para ir reparando todo esto que sucedió. ¿Sí? Van a funcionar como de limpieza ante eso. Tejido muerto se va a eliminar, va a ser que elimine, igual que las bacterias, ¿sí? En los tejidos del mesodermo, y el virus va a ser en el ectodermo. Bien, ¿se entiende hasta ahí esta parte que es súper importante? ¿Sí? No sé si hay alguien que quiera hablar o tenga alguna pregunta. Cari, sí, te escucho. Te hago una consulta, que decís esto de que repara Sí, eh, para lo que conocemos de esto, ¿cómo sería ese repara? Me suena como contradictorio, porque es que es generalmente tengo una contradictorio. bacteria y me enfermo. ¿Cómo sería Es esto de que viene a contradictorio. reparar? En realidad, las bacterias lo que vienen a hacer, vienen a facilitar la adaptación, o sea, a facilitar esa adaptación de reparar. Tengo que reparar esto que está dañado. Como nuestro organismo es de supervivencia, ustedes tienen que pensar esto. Nuestro cuerpo lo primero que va a hacer es querer sobrevivir. Entonces te dice, traigo una enfermedad para sobrevivir, porque esto que está pasando no entra en mi cabeza. Mi emoción y mi psiquis no lo puede tolerar, enfermo. Entonces, ¿es Bien, contradictorio? Sí, porque vos decís, pará, si estoy enfermo, no estoy saludable. Si tengo un virus, una bacteria, no estoy saludable. No, porque es lo que están haciendo en realidad. Ahora, cuando yo empiezo a cambiar esa mirada sobre ese conflicto, automáticamente el cuerpo empieza a bajar ese nivel de cuidarse, vamos a decir. ¿Sí? bien, ¿Se entiende? Yo sé por eso es un tema que es difícil de explicar, es difícil de entender porque es muy complejo, no estamos acostumbrados a que es, o estamos enfermos o estamos sanos, o sea, a ver, virus es enfermedad, bacterias, tenés algo, virus, o sea, a ver, pero en estos casos tenemos que entender esto, que la enfermedad no es por qué está, es para qué está. ¿Está para qué? Para que podamos vivir. Eso es lo que cree nuestro cuerpo. Nuestra psiquis dice, si yo me enfermo, voy a estar sano, voy a estar bien. Y es todo lo contrario. Entonces tenemos que resignificar eso que pensamos. Sí, María, te escucho, Victoria. María Victoria, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Un poco para graficar esto que estabas explicando, yo lo veo mucho con mis pacientes, yo soy nutricionista y me pasó mucho en una época que estaba el boom del SIBO, el famoso SIBO de la disbiosis intestinal.
Y cuando yo empezaba a indagar un poco en la historia emocional de esos pacientes, me daba con muchas cuestiones em, familiares o también de rupturas, de relaciones muy largas, de vínculos y de cuestiones no dichas y que se tragaron, ¿no? Entonces, ¿qué es el No, SIBO? Por definición, es una disbiosis intestinal, es un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Nuestro intestino tiene bacterias beneficiosas que nos ayudan a estar bien. Y este SIBO, estas disbiosis intestinales, aparecen cuando hay un desequilibrio. Este desequilibrio, por ejemplo, en muchos de mis pacientes, en la mayoría, fue estas cuestiones emocionales y estas emociones no dichas y calladas que se tragaron y que no se pudieron absorber y que generaron un sobrecrecimiento de bacterias que no debían estar ahí y que empezaron a generar dentro del intestino un desbalance entre lo que se absorbe, las bacterias buenas que están ahí, las malas, entre comillas, que les llamamos que no son malas, sino que nos vienen a decir, che, yo estoy produciendo mayor cantidad de gases en tu intestino para que te des cuenta que hay una incomodidad que te estoy generando para que hagas algo. Eso es un poco esto. muy bien, buenísimo. Gracias por la explicación, más que nada esto de las bacterias y esto que trae. Y eso es algo que se puso muy de moda, el SIBO, ¿no? Se escuchaba un montón. Y lo más gracioso es que los médicos al SIBO lo tratan con antibióticos y no Claro. es el tratamiento. Y no es el tratamiento. Dale, No. ¿viste? Entonces, esa es la idea, que podamos encontrarle esta emocionalidad que hay detrás. ¿Sí? Yo justo ahora, mientras María hablaba y contaba cosas, se me ocurrían, que ahora se me fueron, pero bueno, cuando si vuelven se las voy a comentar, porque tengo esa cosa que me caen ideas así de golpe. La idea es que puedan entender esto, qué función cumple ese órgano, cómo está acá, bien como explicaba esto de las bacterias, y que sabemos que están para cuidarnos, para decirte, che, acá algo está mal, esto, ahí me acordé. Nosotros, el cuerpo tiene que estar en homeostasis, en equilibrio, ¿sí? Cuando no está en equilibrio, que está en desequilibrio, acá como dice, empieza a generar estas cosas. Y el equilibrio no es solamente físico, sino también es emocional. Entonces, si empiezo en una emoción, empiezo en un pensamiento, y después, si yo no lo soluciono y me lo llevo en soledad y no lo trato, y va a detonar en una enfermedad. Esto no significa que cualquier cosa que me pase me voy a enfermar. Si no la trato y algo que me está generando un malestar, si lo puedo reconocer y no lo estoy tratando, y emocionalmente a la larga me va a generar un problema físico. Entonces, lo ideal sería poder tratarlo antes para no llegar a enfermar. Y si enfermarnos, sabes que más allá de ir al médico y visitarla a Victoria, que es nutricionista, también podemos trabajarlo de la parte emocional, ¿sí? Por afuera también. Creo que todo es en conjunto que se trabaja. Bien, ¿alguien más que tenga dudas? A ¿No? mí, Romy, la Sí, fase 3 no, eso es como que se me complicó un poco ahí. De entrar la, en la de las, Donar, sí. bueno, digamos, las Entiendo diferentes más o etapas. menos por dónde viene, pero no entiendo en qué fase la enfermedad, por qué da en una de las, cualquiera de las tres, ¿no? Porque es dependiendo de Y lo que vos, una mirá, cosita, cuando nosotros, perdón, sí, te puedo. sí, Gaby, Dentro de lo que vos pusiste, digamos, van a dar, o sea, cuáles son los órganos que se afectan en cada fase, tanto en el endodermo como el mesodermo. ¿Qué sí, órganos si vos, son los que van a estar, digamos, están afectados, que si, pueden si afectar? vos entras en el material Ah, eso está de, en el material. en el Ah, material del alumno está. Igual, ah, si ok. querés, ahora lo vemos. A ver, las capas embrionarias, que serían estas, es cuando nosotros nos vamos desarrollando, nos desarrollamos en capas, mientras estamos en la panza de mamá. Bueno, hay una que va a ser más arcaica, que es la endodermo, ¿sí? Esa es la más arcaica y es la de supervivencia pura, o sea, es lo que tengo que vivir, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar digestivo, para que Gaby, vos que preguntabas recién, pulmones, útero, podemos encontrar tiroides, hígado, ¿sí?
dentro de los microorganismos que vamos a encontrar en esta fase para cuando sea el tema de la reparación, vamos a encontrar hongos y microbacterias. Y tengan en cuenta que como es supervivencia pura, la primera capa, vamos a tener la parte de supervivencia o amenaza vital, o sea, falta de alimentos, falta de aire, miedo a morir. ¿Bien? Entonces, yo necesito cuidarme porque me puedo morir. Entonces, puedo tener falta asma, ¿sí? Sufro de asma. Vieron que por lo general los chicos hasta una cierta edad tienen asma y después se les puede revertir, o tienen un sufren de mucho broncoespasmo y después se les revierte, ¿no? Como una alergia, digamos. Bueno, eso es porque que tienen un miedo inconsciente, obviamente. Ahora, si eso después sigue, bueno, ahí hay que tratar, a ver qué pasó. ¿Qué pasó en esa mamá mientras se gestó, mientras ese nene fue creciendo? ¿Cómo vivió el embarazo? ¿No? ¿Tuvo riesgo? ¿Tuvo esa sensación de que decir pasa algo? Bien. La masodermo, que es la segunda capa, ¿sí? Esta es de protección y movimiento. En la parte de protección, ustedes díganme si voy muy rápido yo para que vayan anotando. Tenemos el pericardio, la sangre, la médula ósea, ¿sí? Y en lo que es movimiento, el urogenital, riñón y los músculos del esqueleto. Y las bacterias, y ahí vamos a encontrar bacterias. Entonces, me tengo que proteger de algo, ¿no? Entonces, urogenital, sufro de infección urinaria, por ejemplo, ¿no? Siento que me van a desplazar, porque esta también es de supervivencia, como les dije antes, o también puede ser esto de movimiento. Siento que me van a desplazar de mi lugar. Vamos a suponer, viene mi suegra a vivir a casa y de golpe mi marido me empieza a ignorar. Entonces, me invadieron el territorio, siento que en cualquier momento me tengo que mover, que me van a sacar de la casa donde vivo. Entonces puedo generar unas infecciones urinarias, ¿no? Entonces, vayan llevando cada parte del cuerpo en qué sector puede ir y a qué a ver, ¿cómo les puedo decir? ¿Qué función cumple? Siempre es esto lo que les quiero llevar. Es qué función cumple ese órgano, esa parte del cuerpo donde está afectada. En el caso, como hablábamos de Hammer, que la mujer desarrolló un cáncer de mama. Bueno, es el amamantar. Si, por ejemplo, algo en el útero y el gestar puede ser, ¿no? Tengo problemas con el que quiero gestar. A veces no es solamente, y esto es para que lo tengan en cuenta, a veces no son conflictos emocionales reales, ¿no? No puedo gestar un hijo, vamos a suponer, entonces tengo, no, a veces no puedo gestar un proyecto, no puedo gestar tener mi casa propia, algo que uno lo viva como una gestación, como una creación de uno mismo, ¿sí? Por eso a veces es real o simbólico. Puede ser real, ¿no? Esto que no puedo gestar, por ejemplo, vamos a decir, no puedo ser madre. Pero capaz que no es que no pueda ser madre, sino es que es simbólico, porque ese gestar es un trabajo, porque dice, no, yo no quiero ser mamá, pero tengo problemas porque no puedo gestar un trabajo, no puedo, u otras cosas, ¿sí? Y la tercera capa que habíamos dicho que es ectodermo, que es la relación. La depresión también es una respuesta a algo, puede aparecer por momentos, memoria generacional. Sí, sí, hay que ver. Sí, Yamila, ahí te leí. Y sí, la depresión es un tema a tratar. Puede ser desde que haya venido de la gestación, ¿sí? Si es una persona que siempre fue depresiva, si no tuvo una causa, ¿no? Porque una cosa es, a ver, eh,
entré en depresión porque quedé viuda, porque no me puedo recuperar porque perdí un trabajo, X situaciones, tengo un conflicto puntual, o también puedo ser que tengo una depresión sin saber la causa y vos decís, no, estoy depresiva, estoy mal, pero ¿qué te pasó? ¿Te separaste? No. ¿Tenés trabajo? Sí, y me va muy bien. ¿Qué te viajo? Tengo mi casa, tengo mi auto. O sea, vos le buscás y todo está perfecto, pero está en depresión. Entonces, ahí podríamos buscar qué pasó mientras estuvo en la panza, qué emociones tuvo la mamá o qué situaciones vivió la mamá y que él lo haya heredado. También esto se ve mucho, pero no es la parte que vio Hammer, porque Hammer solamente se basó en lo médico, digamos, pero la parte después de bio que se amplió por otras ramas, donde ven lo transgeneracional, ¿no? O el proyecto sentido, que es el que yo le estaba diciendo recién, que no lo ve Hammer. Hammer después como que queda ahí, se abre, ¿sí? Y la bio empieza a buscar estas respuestas ante determinadas cosas que antes no estaban, o en estos casos no están. Bueno, como les decía, en la tercera capa, que era el ectodermo, es la de relación, ¿sí? Relación con un otro. Entonces, problemas de piel, puede ser, bueno, mucosa, vagina, pene, la boca, todo lo que sea, el contacto con un otro, ¿sí? Eso es Perdón, lo que nos... Romy, Sí, viste que tuve que volver a salir o volver a sí, entrar a sí. la cámara. Esa parte de la piel, los de los conflictos de piel me interesa. Bueno, los conflictos de piel, o sea, es la relación con un otro. Ok. A ver, tenemos que ir siempre al origen, chicos. El primer contacto de la relación es con mamá o la persona que nos cuidó, Ok. que nos dio de comer, que nos abrigó. O sea, nosotros somos seres humanos que el ser humano no puede vivir, nacer solo, no es como un caballito que nace y camina y ya enseguida sale. El ser humano si no necesita de un otro. Ese otro que nos cuidó apenas nacimos es lo que va a gestar toda nuestra vida. Entonces, en este caso de la piel, es qué relación había ahí con esa persona que nos cuidó. Uno dice mamá, pero a veces no es mamá, a veces es un tío, una abuela, un papá que hizo de mamá. Lo que pasa es que decimos función materna. TDA y Cuando, demás neurodivergencias. Sí, o sea, ahí habría que indagar un montón, ¿no? A ver qué hay. y además de Entonces, la piel, alergias en la nariz, falta de visión y sordera es lo mismo, en la sí, misma rama entran. sordera me dijiste, y antes de sordera, ¿qué dijiste? Alergias en la nariz, eso de los cornetes inflamados, las alergias estacionales. Sí, no, las alergias va a depender de el contacto con un otro, pero cómo me siento, porque si es respiratorio, no, capaz que esté relacionado con el tema de supervivir, que no me entra el aire, ¿no? Ah, Entonces bien. me agarra, se me congestiona toda la nariz o me agarra una sinusitis, no puedo respirar, ¿no? Obviamente que va a ser primero con este otro porque es lo más expuesto que tengo hacia el otro, pero también tengo que ver qué revínculo hay ahí con el tema de la supervivencia, ¿sí? Ujú. Siri, Sí, sí, gracias. bien. Bueno, con respecto, Pablo, que me preguntabas de la piel, es esto, ¿no? El contacto. ¿Cómo fue ese contacto con la madre? Con la persona que cumplió la función materna, ¿no? Mucha gente viene con, no, tengo alergias de piel, ¿no? O esto que es, son inmunes. Entonces es, bueno, ¿cuál es el contacto que hubo ahí? Hay que indagar un poquito, ¿no? Ver qué emoción, porque a veces es esto, no es a veces. Lo que nos pasa es subjetivo. Por eso siempre digo, cada casa es un mundo, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, capaz que la mamá, vamos a poner un ejemplo, la persona que te cuidó, lo hizo lo mejor que pudo y te dio todo el amor. Y vos decís, no, pero a mí, yo lo sentí como que algo me faltó, ¿no? Es como lo vea cada uno.
Y capaz que la persona te dice, pero yo hacía esto por vos, hacía esto por vos, hacía... Pero vos lo viviste de esa forma. Entonces, por eso es cada síntoma, a veces como el otro día habíamos visto el tema del diccionario, y hay muchos síntomas que dice y cosas que dice, pero también tenemos que ver cómo lo vive cada persona. No todos lo vivimos de la misma manera. Y por ¿Sí? ejemplo, en la piel, en el caso de la piel, puede ser el tema de la psoriasis, Puede ser, sí, de la psoriasis, que sí. tiene mucho que ver con la emocionalidad y digamos, el contacto. El contacto con un otro. Entonces es, ¿cómo me relaciono con ese otro? ¿No? ¿Qué Mm. me genera a mí tener psoriasis? No Eh, me muestro, puede ser, ¿no? Cada bueno, te uno, genera incomodidad, te genera picazón, te puede generar escamación, o sea, es todo sí, o sea, tiene un montón de procesos, digamos, la enfermedad que puede sí. avanzar mucho, menos, depende, claro. Gaby, y emocionalmente con el otro, ¿qué te genera? El no me muestro, me tapo el brazo porque no quiero que me vea que Un se me rechazo, escama. te genera un rechazo, viene como que de la herida del rechazo, Ahí ¿no? está, claro. ¿Puede ser? ¿Ves? ¿Sí? El, Entonces, el impedir que el otro te toque. ay, no sé quién habló. Yo. Ah, El Iris, impedir sí. que el otro, el impedir que el otro te toque, que no se te acerque. Claro, es que vos necesitas, o sea, porque Gaby dijo recién herida del rechazo, y yo después me pongo, sí, o sea, quiero, o sea, como me siento rechazada, genero esto para que el otro no se acerque, y también puede ser de abandono, ¿no? Esto de, bueno, como aprendí a que me tienen que abandonar, genero esto para que el otro no se acerque y me abandone. Entonces, vieron cómo miradas diferentes o la subjetividad de cada uno hace que el síntoma cambie totalmente. Entonces, eso es lo importante y es lo que a mí me gustaría que se lleven de este curso, de esta formación, de que puedan ver qué, qué tiene y que cada uno lo vive de diferente forma. Por eso podemos irnos a un diccionario y decir tal cosa, tal... Sí, pero es como lo vivís vos. ¿No? Por eso yo, Gaby, recién te preguntaba, me decías la psoriasis. Bueno, me contabas lo que genera en la piel, pero es cómo lo siente uno, cómo se siente uno ante esa situación, a tener eso en el cuerpo. Y me genera que no se me acerquen, me genera que eh, mejor lejos, mejor me tapo, mejor no me vean. Capaz que no quiero salir en una foto, ¿no? Porque tengo toda la cara manchada. Entonces, es cómo lo genera cada uno. Sí, Rosa, hay que levantar la mano. Ajá, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Excelente. Yo, por ejemplo, tengo una nenita en casa, es mi nieta, y ella Sí, nació con este problema de la piel, es una alergia ectópico, algo ectópico, una piel alérgica ectópica, algo así. sí. Y cómo, o sea, lo podemos interpretar eso, por ejemplo. Bueno, ahí tendremos que ver qué es que vivió la mamá durante el embarazo, porque ella Ujú. nació ya, me dijiste, Sí, sí. ¿sí? Bueno, ahí tendríamos que indagar en la mamá cómo vivió Ujú, ese embarazo, porque estamos hablando de un bebé. Recuerden que ujú. en bio, cuando son menores de 12, vamos a tratarlo con la mamá. Con la mamá. Siempre es con la mamá, siempre es, bueno, qué emocionalidad. Hoy en día esta mamá, esta que sería tu hija o tu nuera, supongo, Ajá. ¿no? Mi hija. Tu hija, bueno, ¿cómo vivió el embarazo? ¿Qué estaba pasando? ¿No? Entonces vos capaz que me decís, no, mira, le pasó tal situación. Bueno, ante esa situación, ¿cómo se sentía ella? Esa es la pregunta. ¿Cómo se Ujú, sintió ella? ¿Qué le pasó por su cabeza? ¿Qué emocionalidad tuvo? ¿No? Porque yo puedo hablar desde afuera y decirte, bueno, capaz que se sintió rechazada en algún momento, más que nada del embarazo, cuando se estuvo creando el tema de la piel,
¿no? O se sintió abandonada, Ya, sí, pero sí. hay que ver cómo ella vivió esa situación, Ujú, ¿no? sí. Para que después se transmita a la nena. Hoy en día, ¿cómo se siente ella una vez que fue mamá? Porque también a veces, chicos, es eso, ¿no? O sea, los chicos somos vibración, somos vibracionales, todo es vibración. Los chicos absorben todo, no solamente mientras están en la panza, sino también mientras están alrededor nuestro. Entonces, alrededor nuestro sienten algo y necesitan y lo van a percibir. Entonces, si yo no manifiesto mi dolor, el chico capaz que lo esté manifestando, Ujú, ¿no? El chico recién me gracias. preguntaban con TDA, y esto es un tema que yo lo tomo como muy personal porque es mi mirada ante eso, es los chicos que con TDA es ¿qué atención no le estamos dando? O a quién no le dieron atención? ¿Qué está pidiendo ese nene? Ujú, ¿No? Yo siento que un chico que capaz que con TDA está mostrando de que hay que estar más atentos, hay que estar más presentes, porque el nene con TDA es el aquí, el ahora y súper activo. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo manejo esa parte? ¿Se entiende? sí, sí, Bien. gracias. También habría que tener No, en cuenta cómo esa mamá también se siente con ese hijo que está planteando y reclamando eso, y en la medida que uno, ¿cómo lo ve eso? ¿Desde qué lugar lo ve? Va a generar en esa criatura, o sea, en ese bebé o ese niño, una dificultad aún mayor o no, depende de cómo esa mamá lo pueda estar, digamos, visualizando, recibiendo en una palabra, ¿no? exacto, claro, porque, a ver, por eso te digo esto como decíamos recién, sienten todo. Entonces, si de golpe yo verlo así me altera, me pone peor, y el nene se va a poner peor. Entonces, es lo que transmitimos, cómo estamos vibrando, cómo hacemos con un montón de cosas. Entonces, es cómo me siento también trabajar. Obviamente que estamos hablando de un chico que tiene TDA, y bueno, ahí tiene que trabajar la mamá, ¿no? Para Ujú, primero empezar a aceptar, transitar y empezar a revertir esto. No digo que el caso se le va a ir, ¿se entiende? Pero sí, capaz que puede ayudar un montón a que el nene avance un montón y esté mejor, mientras ella puede expresar lo que le pasa ante esta situación. Bien, me quedan, chicos, les voy a compartir la última ley para no irnos sin esta, y después si quieren me hacen preguntas, si les quedó alguna, ¿no? Capaz que... Y la última ley es donde todo tiene sentido, que es la quinta esencia, que la enfermedad tiene un sentido, ¿sí? Es un programa biológico que tiene sentido. No existen enfermedades malignas ni benignas, sino es que nos están mostrando algo, nos están mostrando un mapa, un camino, a ver qué hay, qué conflicto emocional no resolvimos, ¿sí? Y lo tapamos bajo la alfombra. Sería esto, ¿no? Metimos todo lo que teníamos, pum, pum, y lo dejamos ahí. Y ahí saltó la enfermedad. Por eso no es ni mala ni buena, es enfermedad. Se tratan de respuestas biológicas inteligentes orientadas a la adaptación y a la supervivencia del organismo. Y ahí repito lo que les digo desde el comienzo. O sea, estamos para sobrevivir. Supervivencia. Yo digo sobrevivir, pero es supervivencia. Entonces, nuestro organismo dice, yo tengo que supervivir, tengo que hacer algo. Y enfermarme piensa que es la solución, ¿no? Bueno, es la idea que podamos cambiar ese conflicto emocional, esa situación, cambiarla. A ver, si, como contó, creo que fue Irina, que contó la de la señora del cáncer de mama. Si mi marido me dejó, se quiso separar, no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar, ¿sí? Porque no puedo obligar a esa persona a que vuelva a estar conmigo. No. Después de tantos años de matrimonio, una familia, no lo puedo obligar. Sí puedo mirar eso desde otro lado. Puedo aceptar que ya la persona
no me ama más, puedo aceptar que se puede tener una familia desde otro nivel, desde otra postura, desde otra mirada, ¿no? Y todo lo que, el conflicto que le lleva a esa persona, esa situación. Entonces, es resignificarlo. Si yo no me sentí, si me siento rechazado, bueno, ¿cómo puedo hacer ahora para no sentirme rechazado? A ver, me sentí rechazado por esta persona, pero eso no significa que todo el mundo me rechace. Entonces, es como ver esa partecita y empezar a indagar y empezar a ver. Bien. Quiere Bueno, preguntar Irina, Rami. sí, En esto de la aceptación, no todo el mundo se enferma en la misma situación, sino determinadas personas que no son capaces de aceptar esto. Entonces, también está bueno poder ver qué hicieron los otros, los que sí pudieron aceptar, y empezar a tomar esos ejemplos para después del día de mañana poder sobrellevar esa situación, porque probablemente en esa no aceptación hayamos aprendido de la casa a hacerlo de esa manera y nos lleve eso a una enfermedad. sí. Si se escuchó lo último, se escuchó muy bajito, pero, pero sí, a ver, no sé quién está abierto. Ahí. No es que podemos tomar y llevarlo a lo nuestro. Por eso está bueno a veces escuchar los casos y lo que le pasa a los demás y cómo lo llevan adelante, porque no es que todos tengan la solución, o sea, o yo tengo la solución y el problema vos lo vas a solucionar, te lo voy a arreglar de esta forma. No, va a ser vos con tu interpretación, tu subjetividad. El tema es poder estar abierto y saber que hay otras posibilidades, que se puede cambiar, que se puede resignificar. Ahí creo que alguien había preguntado algo, ¿no? En el chat dice, Sí, en el chat decís, ¿no? Sí. sí, Dice, sí, María dice, no tanto superactivo, sino la desregulación emocional, y después dice, poder cambiar el por qué a mí por para qué es muy difícil. Encontrar el. claro. Es que hay que buscar el para qué. ¿Para qué esto? Yo les digo, a mí me pasó estos días que tenía este dolor, chicos, de espalda, tremendo, ¿eh? Tremendo. Y fue como, bueno, ¿qué me querés mostrar? ¿No? ¿Qué hay que me estás mostrando ante esto que me está doliendo tanto? Porque era un dolor que hasta me hacía agarrar dolor de cabeza, no quería hacer nada, solamente quería echarme a dormir. Y fue plantearme decir, bueno, pará, esto algo me quiere mostrar. ¿Qué estoy sosteniendo de más? ¿Qué me está presionando? O sea, un montón de cosas que me empecé a replantear de mí. Porque en este camino no es que encontramos la solución y ya no tenemos ningún dolor. No, no. Siempre nos van a surgir cosas, van a pasar, porque la vida sucede y porque a veces estamos más plantados que otras y son situaciones. Entonces, ¿cómo vamos a mirar eso? Entonces, ¿para qué me viene este dolor? ¿Para qué tengo este síntoma? Y desde ahí cambiar la mirada. Bueno, no sé. Está buena pregunta, Romy. En Sí, el caso que hablamos recién, por ejemplo, el de la piel, donde decía, como se llama, hablaba Gabriela de la psoriasis, sí, Rosa decía de la, ¿cómo se llama? La dermatitis utópica, sí, hablaba de algo así. Y en el sí. caso que en la piel, ¿no? Siempre hablando del mismo órgano, el cáncer, ¿por qué hay tanta diferencia de enfermedades, una más grave? ¿Ahí qué tiene que ver? O sea, la gravedad del conflicto, o Eh, si. no, yo creo, y esto te lo digo yo desde mi criterio, no es de la gravedad del conflicto, sino es el sostenimiento del Claro. conflicto. Cuanto más lo sostenés, es más grave el síntoma, la enfermedad. Cuando más lo niego, más Ujú. grave va a ser. Entonces, yo puedo empezar con un dolor con gastritis. Te pongo un ejemplo de gastritis para que lo puedas interpretar y cómo va a ir bajando. Dije, No, empiezo con perdón. acidez, después me agarra una úlcera en el Ah, estómago, después se perfecto. me Sí, sí, va sí. al páncreas. O sea, Bien. porque en vez de solucionar este problema, lo dejo que siga avanzando. Y lo sigo, es como dije recién, sigo metiendo el conflicto emocional bajo la alfombra. Perfecto. Ujú. Entonces, es una gotita, esto es como la jarra que va cayendo. Entonces, un conflicto, pum, una gota, otra gota, y llega un momento que rebalsa y Sí, explota. sí, lo
Lo identifico con mi papá, tiene más de 22 cáncer de piel extraídos y de golpe en un Wow. momento que medio como que se desconectó, ya no oye, tiene que usar un audífono para escuchar, a partir de ahí nunca más generó uno. O sea, cuando él dejó de hacerse mala sangre, porque vivió haciéndose mala sangre toda la vida, pero fue más que nada cuando se desconectó, ¿no? De nosotros que Claro. tener un diálogo, a partir de ahí no enfermó más, increíble, pero le han sacado media cara, ¿eh? Tiene un espino celular Uy, que le han hecho un agujero así, 22 cáncer de piel, increíble. Yo apenas lo detecté, por eso vendí mi empresa, porque apenas lo detecté me di cuenta, los dos que tuve, tal cual nunca más, después. Fue increíble como porque automáticamente me puse a trabajar, vendí todo y me tengo que es que equilibrar. cuando te pones a trabajar en vos, empezás a resignificar y eso de alguna forma tiene que cambiar. O sea, a ver, primero te lo hiciste tratar, ¿no? Médicamente, fuiste al médico, te hiciste Me estudios, te hiciste operé, todo eso. el tratamiento que tengas que hacerte, y a la vez es trabajar la parte emocional para que eso no se vuelva a repetir. Por eso siempre esto va acompañado del médico, ¿no? No es que, tengo un problema, voy a la biodecodificadora y no voy más al médico. No, no, anda al médico clínico, haz tu tratamiento. Mientras tanto, complementamos con esto para que no se te vuelva a repetir, ¿sí? O disminuya, o baje, o cambie, o desaparezca. Lo que tenga que ser, pero trabajándolo, ¿sí? María, no se te escucha, ¿eh? María, el audio, a ver, para ver si le puedo. Reactiva el audio, ¿Ahí me María. escuchan? Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? Nada, preguntar un poco del cómo encarás o cómo salís o sacás a una persona en cuanto está en la victimización de esa enfermedad, de ese sentir, de ese padecer, eh, que nada, que no deja de ser subjetivo, que está en esa zona de que le gusta. Mi hija tiene más de 50 cirugías de distintos órganos desde los que se les ocurra, pero es imposible modificar ese, no sé, o sea, y me cuesta ahora como neurocoaching y ahora que estoy estudiando también un poco bio y constelaciones, el poder trabajar con la persona desde ese, cómo lo sacás de la victimización y le haces demostrar que desde la emoción se está enfermando. Porque los estudios te dan todo bien, porque está todo bien clínicamente y físicamente, pero los síntomas los tenés. eh, y llega un momento que se termina, como ustedes dicen, haciendo, como dicen, haciendo una enfermedad. Claro. Y eso es muy subjetivo. O sea, calculo que, bueno, vos sos la hija y no te va a dar mucha bola, porque en casa de herrero cuchillo de palo, es el refrán, chicos. O sea, es como, es difícil que nos den bolilla, y más siendo una mamá, entonces capaz que te cueste un poquito más, pero es como, bueno, todos los días hacerle entender que está bien, que puede cambiar, que salga de ahí. Es a través de bueno, si estudias coaching, bueno, a través de la pregunta, de hacerle reflexionar un poco sobre la vida, qué es lo que quiere, capaz que escucharla un poco, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés hoy para tu vida? Creo que eso sería algo bueno que podrías hacer, es preguntarle, bueno, ¿qué querés hoy? Bueno, ¿y cómo podés hacer para estar de tal manera? ¿No? De a poquito y sin presión, porque si presionás, no vas a lograr nada. Creo que es más relajada y decir, No sé, bueno, eso lo tengo clarísimo. Y después te iba a preguntar respecto al TDAH, hoy por hoy no es tanto en la hiperactividad, sino hoy está más que nada relacionado a la desregulación emocional o exceso, obviamente generando excesos de emociones, ¿no? Entonces, con qué, o sea, se sigue vinculando con lo mismo o al ser emoción modifica la capa? no, y eso va a ir modificando, depende de lo que es, si es una emoción y qué es lo que tiene, bueno, ahí se va modificando. Mucho no estoy al tanto de cómo está hoy el tema, pero Me tocó de nosotros en grande. la bio vemos un órgano. ¿Cómo? Ok. Tuve 10 años mal diagnosticada de grande de bipolaridad y resulta que era TDAH. Y me cambió la Mira, vida. Pedí el buen diagnóstico correcto. Eh, es muy difícil salir de la estigmatización de temas salud mental y cosas, pero bueno, nada, yo
estoy laburando hace muchos años con un proyecto de concientización y cosas, entonces yo lo veo, eso que decía yo, de dejar de ser por qué después de 40 años y empezar a pensar para qué, pero hay personas que lo descubren a los 40 años, hay otras personas que se mueren sin descubrirlos y nada, ¿cómo hacer para, para más allá de contar una vivencia o de tratar de prevenir, si hay algo como para que uno tenga de referencia en cómo ir un poquito más allá, cómo tratar de llegar al otro en ese, dale que, dale, dale que esto se puede y que tiene una fundamentación, ya sea a través de la neurociencia o de la bio, nada, eso. Y yo creo que es comunicando, hablando, sin presionar, sin imponer, porque si imponemos no logramos nada. Eh, y es ir, mira, yo soy viuda hace 12 años y empecé a estudiar esto porque mi marido falleció de cáncer, el papá de mis hijos eran chiquitos, entonces, y yo dije, si yo hubiese tenido estas herramientas cuando empiezo a investigar y todo, digo, lo hubiese podido ayudar capaz que a él. Y la verdad que no sé, y hoy en día me encuentro con situaciones con gente que también se enferma y me da impotencia, porque yo estudié bio para que no le pase a otras personas esto que le pasó a él. Y no lo puedo hacer. No todos están dispuestos a escuchar. Entonces, dentro de mi lugar, hago lo que puedo con lo que tengo, ¿no? Y llego a la gente que puedo llegar. Hoy llego a un montón de ustedes para poder transmitir esto y para que seamos más. Pero bueno, también me duele ver gente que bueno, que no escucha o no le interesa. Son preguntas que a veces nos preguntamos todos y no sé cómo Uy, bueno, no sé, creo alguien había preguntado Y algo hay que le una quiero pregunta en el responder. chat. Irina también quiere hacer otra pregunta. En el chat Bueno, dije, ¿por qué el cuerpo se enferma entonces? ¿Cuál es la finalidad? ¿Descubrir el trauma o el estrés oculto? en realidad son las dos. Las dos, A ver, sí. el cuerpo se enferma por cuestión de supervivencia, como veníamos hablando, para sobrevivir, porque dice, me tengo que cuidar y me enfermo para cuidarme. Puede ser un trauma, puede ser un estrés oculto. El tema es que el estrés oculto es estrés, 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 explota. ¿Sí? Esa es la cuestión. Bueno, Irina, si quiere, no sé si quería hacer una pregunta. Habilitar el micrófono, Irina. A ver, no la puedo ya habilitar acá. ahí, ahí lo Ahí habilité. está. Con respecto al cáncer, las células que nacen deformadas, el cuerpo no las detecta en su sistema inmune y por eso no las mata. Entonces, en el momento en que nosotros nos damos cuenta de que hay algo que nos está pudriendo desde afuera y lo sacamos, el cáncer desaparece. Pero con respecto a esto de estudiar para curar a otro, yo creo que nosotros estudiamos para mejorarnos a nosotros y lo que nosotros sabemos lo podemos usar de semilla para decírselo a otro, pero no podemos intervenir en el proceso de evolución del otro. Si el otro no puede madurar, por más que nosotros lo digamos, hay que dejarlo que haga su proceso. Tal cual, tal cual. Es así totalmente, Iri. Es eso, ¿no? Uno estudia para poder ayudar a otro, pero bueno, no podemos obligar a ninguno a que vea, ¿no? Esto es, cada uno tiene sus lentes y mira, y yo, es como siempre digo, ¿no? Si por más que yo te diga, no es por ahí, no es por ahí, es como un hijo, ¿no? No sé si los que son papás lo pueden, o sea, me pueden llegar a darse cuenta, pero es como, si yo le digo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, lo va a hacer, porque Claro. se tiene que chocar con la pared. Y nosotros que fuimos hijos y que fuimos chicos, nos decían, no lo hagas, no vas por ahí, no vas por ahí. Y nos chocábamos igual, necesitábamos chocarnos igual. Entonces, el que no está dispuesto a ver, uno va a llegar con su mensaje, va a poder tratar de, primero obviamente para uno, después para poder ayudar al otro en este camino, pero no podemos abrirle los ojos al que no lo quiere abrir y el que no quiere escuchar, ¿no? Entonces, lamentablemente, es ese el camino.
hacemos lo posible No, y bueno, sí. el que está Bueno, dispuesto, como todos ustedes acá hoy, están dispuestos a escucharse y a mejorar, y bueno, y hay otros que siguen su camino. lo último, Romy, Sí, por eso es importante esto de prevenir, no sé quién preguntaba, a los chicos sobre todo, dejarlos que puedan gestionar sus emociones, no decirle no llores, no te enojes, al contrario, dejarlos que se enojen, que se totalmente, emocionen, que pataleen, porque así van a empezar a poder gestionarla mejor. Y eso es una manera de prevenir en un futuro que estas emociones lo enfermen. Yo lo hice totalmente. mucho con mis hijos y es increíble Sí, cómo cómo les cambia. cambia. Ujú, total. Sí, sí, sí. Por eso, dentro de todo, dentro de lo que podemos, ayudar. En los hijos con esta forma, capaz que escuchando a algún amigo, escuchando a alguien en la calle que viene y te cuenta su drama, y bueno, dándole un consejo y capaz que lo toma y hace, o capaz que no, ¿no? Esta está loca, mira de lo que está hablando, que me dice que me enfermo por la emoción. Pero bueno, eso va a depender de cada uno y lo dispuesto que esté a escuchar. Así que bueno, chicos, muchas gracias por estar hoy acá. Espero que les haya servido la clase. Cualquier duda que tengan, me consultan por el grupo, no hay ningún problema. Y bueno, nada, mil gracias. Gracias, Pablo, por estar acá, por ayudarme. No, por favor, estás como anfitriona, así que cerramos la clase. ¿Eh? Ah, ok, perfecto. Y bueno, gracias por Le pido todo. disculpa a Irina que la silenciaba, pero hacía ruido el micrófono, por eso yo la silenciaba constantemente. Así que le pido perdón a Irina. Está bien. Perfecto. Bueno, Bueno, chicos, buena semana. Nos vemos el próximo jueves. Cualquier duda, me escriben. Gracias. hasta luego. Gracias, Chao, chao, Besitos. chicos. Chao, Chao, chao. chao.